En este segundo video comenzamos con el aspecto visto del agua desde un enfoque de proyectos internacionales, también desde un aspecto general, porque ya en los siguientes módulos abordaríamos, profundizaríamos más en este tema. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto o como un plan maestro, más que un proyecto, es un plan maestro abordado, recuerdan en el video anterior que les hablé de Wangoner and Ball, los finlandeses y estadounidenses. Este, por ejemplo, es como una maqueta, también con una intervención gráfica mostrando en New Orleans cómo está el río, cómo es el lago, y todas estas limitaciones rojas son unos diques que ellos fueron haciendo más o menos desde los años 60 aproximadamente. Entonces, el tema del agua no podía salir, ¿cierto? Y el tema de las mareas tampoco, digamos que pueden entrar al agua, pero eso, como vamos a ver en ese módulo, viene a ser un problema súper grave, porque no permite pues que el agua fluya normalmente. Entonces ellos siguen teniendo igual los mismos problemas de inundación porque no tuvieron en cuenta el agua lluvia. Este, por ejemplo, es uno de esos proyectos, Monticello Canal. Acá vemos como un supermercado con sus parqueaderos. Acá se ve una zona que, aunque tenga la canalización, se inunda, y toda esta zona de vivienda. Aquí, por ejemplo, vemos el proyecto, hacen un mejoramiento de esa vivienda, sus parqueaderos, utilizan, ya no está la canalización, sino que lo que hicieron fue una inundación controlada en una zona seguramente de siembra, y unas inundaciones también controladas dentro del barrio. Acá se alcanzan a ver, si ven el scroll. Y esto sería cuando ya está completamente inundado, en la época de mayor inundación. Este, por ejemplo, es un proyecto que fue muy polémico en su momento, es en Inglaterra, fue hecho en memoria a la princesa Diana de Gales. Es una fuente que es bastante concurrida, bastante visitada por las personas, y tiene un diseño, la paisajista que lo hizo es bastante detallista, tiene unas piezas cortadas también fueron hechas, o prefabricadas, o como o cortes a láser, porque son absolutamente perfectas y hacen como todo un juego con el agua durante todo este recorrido. Eso es bastante, es como un óvalo, es bastante amplio. Este es una de los detalles, como se ve una piscina pública es en Brasil, de Dominique y asociados. Es uno de esos detalles, digamos que aquí, como la interacción del agua, de la arquitectura con estas manifestaciones físico-espaciales, desde lo artificial, ¿cierto? El agua como un artefacto. Aquí, este es un proyecto de Muda Arquitectos. Es un restaurante que está en todo un perímetro de como un bosque de lotos en un lago, y tiene una cubierta que es bastante pequeña, es bastante delgada, eh, aunque es muy larga. Hay unas fotografías o unos instantes que muestran que casi que esa cubierta con esas columnas delgadas se pierde un poco en la neblina de lo que es todo el bosque, y el
restaurante parece que flotara así como completamente en este lago. Este es un proyecto más, un impacto mayor, es de unos holandeses, eh, son de viviendas flotantes completamente, tienen sus muelles y digamos que estas viviendas podrían trasladarse a otra zona perfectamente. O sea, ya se pueden desprender de este muelle y se pueden ir flotando, llevarlas flotando seguramente por un barco o por un yate a otro sector. Vamos a este corto video. La arquitectura es completamente avanzada. Ellos tienen unos sistemas de flotación por unos concretos. Este es completamente distinto. También es de flotación, pero no es de una arquitectura tan avanzada y tan costosa. Eh, por ejemplo, pues un país rico como Holanda, como Países Bajos, puede hacer esto, pero un país como África, que este proyecto pues, podría estar perfectamente en el Pacífico colombiano, por ejemplo, o en el Amazonas. Esta es una escuela flotante de Makoko en África. Toda la población vive en viviendas autoconstruidas en palafito y pues es completamente distinto el panorama económico al que acabamos de ver de Países Bajos. Es completamente diferente. Este es el mismo sistema, sino que un poco más avanzado, pero en China, el sistema también de flotación, unas plataformas. Eh, el anterior que les mostré es con canecas de flotación. Estos están un poco más diseñados. En este caso es como un edificio pabellón inteligente de ecología que hicieron el prototipo también en China. El primero fue este que les mostré de Makoko en África. Actualmente esta oficina NLE están desarrollando un proyecto que ya es más musical, es como de música, pero también con un sistema muy similar por triángulos, también sistema pues de flotación, es bastante similar. Y bueno, y ya para abordar el tema del territorio colombiano, se abordaría una síntesis de elementos predominantes en la ecorregión colombiana del litoral del Océano Pacífico, la selva amazónica y el Caribe rural. Entonces esos aspectos serían en análisis desde el hábitat, desde el funcionamiento ambiental, ¿cierto? Como es la red hídrica, el clima, la fauna, la flora, un aspecto económico y cultural que está muy ligado a los modos de vida de la comunidad, son esos aspectos de cómo hay supervivencia, por medio de qué elementos hay supervivencia, cuáles son esos ritos, cuáles son esas costumbres de estas poblaciones. Aspecto ya desde la arquitectura, funcionamiento espacial, de los modelos habitacionales, una tipología, ornamentación y materiales, desde los modelos habitacionales como el paisaje y el tejido urbano para cada una de estas tres ecorregiones.
Entonces el Pacífico colombiano, desde la bibliografía, encontraron, digamos, que era una de las zonas más lluviosas del país. Sus árboles nativos son los manglares. Viven y siguen la fuente hídrica, la materia prima de la zona en la que utilizan normalmente. Tienen como unas huertas rudimentarias, algunos utilizan azoteas, que son unos cultivos elevados del piso, como unas canastillas de madera en la que siembran cultivo menor como para la vivienda, por ejemplo, tomates, cebollas. Hacen pues autoconstrucción. En las 13 ecorregiones prácticamente hacen autoconstrucción y en las 13 ecorregiones prácticamente el acueducto y el alcantarillado son inexistentes. Sin embargo, en uno de los talleres que dicto, de taller 8, estuvimos en Turbo y allí tienen una experiencia de tener un acueducto elevado. Eso también, si ustedes ven noticias nacionales, van a ver mucho de este tipo de cosas, por eso es bueno ver cómo qué está pasando en el país. Y hay, EPM ha hecho unos acueductos elevados, en este caso uno de esos es en Turbo, para poder ayudar a estas poblaciones que viven con el agua, hacen todo con el agua, vierten todas las aguas sucias al agua, pero también deben alimentarse de esto. Entonces, eso va a ser esa es una recomendación que les hago. Digamos que el palafito va a ser una configuración de estos barrios y estas calles, estos asentamientos de los territorios que van a ganar terreno al agua. Ahorita van a ver en este video. Tiene una integración a la ciudad del desarrollo físico y digamos que están por fuera de lo legal, ¿cierto? Las autoridades y esas mejoras que hay que hacerle a esas adecuaciones, primero hay que ver ese aspecto legal. Esta fue una visita de campo que hice a la isla de Cascajal en Buenaventura. Está hablando del horcón, es uno de los sistemas constructivos para hacer estos palafitos. Esos palafitos que ven los hacen para ver cuál es el máximo de inundación y toda esa vía que vieron es autoconstruida. Toda esa vía es autoconstruida, lo hacen con relleno de basura y tierra. Ahí se ve el detalle. Todo eso es relleno, vean, no es tierra normal. Esto, por ejemplo, es algo que vamos a profundizar para entender el tema de hábitat disperso y hábitat concentrado. Eh, por ejemplo, el hábitat de colonización y cómo se va convirtiendo en un núcleo veredal. Y ya en el hábitat concentrado, una aldea menor, casi que solamente es paralela a la fuente hídrica, tiene alguno que otro edificio comunitario, y ya como van creciendo a medida que pasa el tiempo, se van haciendo mucho más complejas y empiezan a aparecer otras vías y más equipamiento. Pero esto lo veremos pues más adelante, profundizaremos más en esto. Esa, por ejemplo, es para hablarles un poco de ya ese prototipo de vivienda autóctona, vivienda indígena americana. Digamos que siempre han estado a la orilla de ríos y quebradas y puede ser unidades productivas o cerradas en pequeños caseríos. Mantienen los rasgos esenciales del tambo ancestral. Ese tambo, acá se ve un poco de esa imagen que está elevado de palafitos, tiene una plataforma, continúa con las columnas y tienen como un techo, un gran techo, pero prácticamente sin fachadas laterales. Son adaptadas al medio ambiente natural.
y no necesariamente se necesitan los herramientas que les decía, ¿cierto? Entonces el uso, digamos que debajo de la casa van a guardar herramientas, va a ser para el gallinero, para la marranera, el espacio abierto, que es como arriba de la plataforma, es para la familia y para que los vecinos los visiten. Y el zarzo, que es debajo del techo, es para almacenar los alimentos, la ropa, las herramientas, los utensilios. Este, por ejemplo, es un grabado de Manuel María Paz de la Comisión Coreográfica de 1850. Esta es, por ejemplo, la vivienda tradicional. Acá vemos uno de los dibujos que hizo el equipo de la arquitecta Gilma Mosquera. Es una vivienda muy sencilla, alcoba, primer piso, otro área como otro módulo de cocina en el segundo piso, en la segunda planta, una zona múltiple, balcón y la alcoba principal, y acá se ve la sección. Todas siempre conservan eso, estar levantadas sobre palafito para adaptarse al tema del agua. Entonces, por ejemplo, un tema de ornamentación, este cuadro es bastante bonito, me parece a mí. Digamos que el elemento natural puede ser el aire, el sol o la lluvia, las necesidades según esa fachada, según ese manejo de elementos para ventilación, para iluminación, para protección de las maderas, por ejemplo. Entonces acá en necesidades el tema de la ventilación, el producto arquitectónico de la forma del diseño, la expresión estética, la combinación de motivos geométricos. Por ejemplo, esta es una de esas viviendas que se puede encontrar dentro de la zona rural del Pacífico, y todo esto es con mano de obra de la zona, bastante estético y bonito. Y estos, digamos, son unos proyectos profesionales del Centro de Investigación CITSE en el Pacífico. Hicieron un mejoramiento de calidad de la vivienda, como les decía, ellos empezaron alrededor de los años 80, y ese fue construido por Gilma Mosquera y Jacques April, ese grupo de investigación Hábitat Pacífico, y digamos que es arquitectura vernácula y las modalidades tradicionales de construcción de la vivienda, su tecnología y elementos estéticos. Todo esto fue construido con población de la zona, autoconstrucción, guiado por este grupo de investigación Hábitat Pacífico, por la profesora Gilma y el profesor Jacques April. Y ya toda esta experiencia que la habían obtenido en el trabajo en campo, en el trabajo con la comunidad, se la llevaron para la Universidad del Valle, hicieron un taller de proyectos que se llamaba Vivienda Social. Y trabajaron mucho con los proyectos para el premio Corona Pro Hábitat por una vivienda digna. Digamos que se enfocaron sobre todo en la vivienda rural, si era en urbana, en las poblaciones del Valle del Cauca. Este, por ejemplo, es uno de esos proyectos, un proyecto de grado, y fue tercer puesto en la convocatoria estudiantil del premio Corona Pro Hábitat. Ya para el Amazonas colombiano, digamos que es una de las extensas áreas de fuente hídrica. Dice que su fauna serpentea, los ríos serpentean como su fauna. Por ejemplo, tienen construcciones por palafito en el casco urbano de Leticia, pero ya cuando te entras a la selva ya está el tema de morfología por óvalos y circunferencias, que la tipología es la maloca. Y digamos que el espacio público puede entenderse más como un tema de tejido fluvial o un espacio comunitario acordado por la misma población, y es el resultado de esos cultivos y la vivienda. En el funcionamiento ambiental, este, por ejemplo, es uno de esos dibujos de Colombia Anfibia, del Instituto Humboldt. Tiene agua permanente bajo dosel,
eso quiere decir que hay arbolización alrededor de todas estas fuentes hídricas y también tienen permanente abierto, que permanente abierto es que no tiene arbolización. Este es un dibujo mostrando esa caracterización ambiental. Digamos que sus aguas son blancas. Tienen todo el tema de la fauna y la flora y cómo es el habitante de ese ecosistema, que en su mayoría pues son indígenas. Y tiene la Victoria regia, que es una planta súper característica de esa zona, del agua, de los ríos de esa zona. Es una planta absolutamente grande, puede llegar a medir más de 2 metros de diámetro. Es enorme y tiene unas raíces bastante grandes también y bastante características. Este es un video, es una escena que me parece muy particular de esta zona del Amazonas. Es un video que llegan a la hora del atardecer, llegan de la selva y llegan al casco urbano de Leticia y son miles, son millones. Entonces acá vemos unos en esta parte, pero hay otros mucho más arriba. Y este espectáculo se ve todos los días, es increíble. Yo creo que acá se alcanza a ver que hay unos mucho más arriba por acá. Acá sí se alcanzan a ver, se ve como una manchita por acá. La fauna es bastante exuberante, es muy bello. Ojalá tengan la oportunidad de ir o si ya conocen, es espectacular. Este es un tema bastante importante, el tema de la minería ilegal. Hay muchos temas ilegales también, el tema de la siembra de coca, pero el tema de la minería ilegal por oro es un tema que el país está actuando. Hay varias leyes con relación a esto, sobre todo más o menos desde el año 2012, para regularizar todo ese tema. Este, por ejemplo, es como un kiosco que queda al lado de La Maloca. Esto ya es como a 11 kilómetros del casco urbano de Leticia. Y muestran, ellos siguen conservando bastante de sus tradiciones culturales y tienen cultivos de coca. Entonces ellos tienen como un ritual con un polvo que sale a partir de la hoja de coca. Acá están haciendo ese proceso, esa quema, para hacer todo ese proceso. Y este es el tipo de construcciones que se encuentran normalmente. Este, por ejemplo, es del barrio Victoria Regia, en Leticia, en el Amazonas. Tiene también tema de autoconstrucción, hay algo de ornamentación que ellos ya han perfeccionado. Obviamente es un tema de ser una zona de invasión, un área de invasión, por ende no hay planificación para esta zona. Digamos que la tipología, estos son los caminos que llevan a estas viviendas que les estaba mostrando. Esta tipología es por puentes elevados del piso que distribuyen a las viviendas.
Y digamos que la tipología en el Amazonas va a ser bastante por óvalos y circunferencias. Tienen esta gran cubierta. Todo también es autoconstruido con material de la zona y estas viviendas están cercanas a las fuentes hídricas. Este, por ejemplo, es un dibujo que muestra cómo su simbología, su cosmogonía, la trasladan a lo que es la arquitectura. Entonces, siempre, por lo general, en la Maloca tienen dos puertas, una puerta que es la femenina, otra la masculina, el cielo, que es toda la cubierta, que es esa como bóveda terrestre, el eje acuático, siempre hay unas columnas que van a tener el centro y en el exterior es donde ellos van a, digamos, cada familia va a dormir, van a ser como las habitaciones. En ese tejido no podemos hablar tanto de tejido urbano, tal vez el tejido urbano está más relacionado con aspectos de una arquitectura moderna. Acá todavía hay muchos aspectos ambientales, entonces casi que hay que empezar a construir esos conceptos y puede ser propuesta como un tejido fluvial. Entonces tienen como esa visión cualitativa de los matices y las construcciones. Por ejemplo, este es el casco urbano. Acá ya se va entrando a la selva y dentro de la selva también está esa configuración. Tienen problemáticas obviamente sociales y ambientales, ¿cierto? Una antropología espacial y social, ya que el espacio no se puede, digamos que considerar propiamente urbano, digamos que podemos decir que hablamos de un tejido fluvial o anfibio, debemos darle como ese nuevo significado del que les hablaba. En el caso del muelle de Leticia, hay industria y comercio. Para el caso de las malocas y su tejido fluvial existen las chacras. Eso también vamos a profundizarlo en ese módulo. El tejido social, digamos que es orgánico por las relaciones naturales y responde a un sistema productivo de la dinámica social. Tiene unas características asociadas al funcionamiento ambiental y no se sabe con certeza cómo funciona el tejido antes de la conquista. Pero lo que más se le acerca es el funcionamiento de la maloca como tejido espacial, ¿cierto? El tejido actual tiene características autóctonas y exógenas, eso es súper representativo casi que de las 3 ecorregiones. Y ya en el Caribe rural está la forma de espina de pescado en los canales de distribución acuática. Estos canales son sobre todo especialmente en la Mojana, ahorita vamos a ver una fotografía, hacen también uso del palafito, tienen la economía de pan coger, la ornamentación casi que son las vegetaciones y plantas, el paisaje en las 13 ecorregiones es bastante horizontal, prima sobre todo los árboles, casi que hay 1 o 2 niveles construidos. Los modos de vida son pescadores, agricultores, constructores y aserradores en su mayoría. Entonces, esta economía está determinada por un uso que se le hace al ecosistema con relación al funcionamiento natural, está determinada por la pesca y la caza. Este, por ejemplo, es una escena de un pescador que está preparando el alimento para la venta. Tiene unas conductas complejas de prácticas relacionadas con el manejo del ambiente natural, tiene unas tecnologías entendidas desde las fuerzas productivas y normas de producción agropecuaria, unas instituciones afectadas por la estructura ecológica y por la base económica del trópico y los medios y formas de explotación de la tierra, y la economía estará directamente relacionada con los modelos habitacionales por abundancia y escasez de agua. Ese tema de la intermitencia es bastante importante porque va a determinar cuál es el modo de vida de esa persona. En una época puede ser pescador, en otra época puede ser cazador, ganadero, agricultor. Estos son los canales de irrigación de agua que hicieron los precolombinos.
Ellos vivieron por muchos años de una manera muy natural, con las inundaciones, controlándolas de una manera natural. Y esos modos de vida están determinados ya sea por la ganadería, por la pesca, por la agricultura o por la caza de subsistencia. Y digamos que cada uno está determinado por el agua. Entonces digamos que el ganadero puede estar entre el zapal y la ciénaga, el pescador entre el río, el caño y la ciénaga, el cazador de subsistencia por el zapal y el caño, y el agricultor por el zapal y por la ciénaga. Entonces, como tal, vemos que en esos modos de vida no se puede separar lo que ellos hacen por subsistencia con ese fuente, con esa fuente de subsistencia que es el agua. Este, por ejemplo, es un dibujo basado en una fotografía de unas escenas religiosas en Corozal, en Majagual, Sucre. Este, por ejemplo, es una mujer con la cocina al exterior de la vivienda, también en Majagual, pero en el Naranjo. Estas son unas carreras de caballos en las fiestas de San Juan, las palmitas de Majagual. Y este, por ejemplo, es un boga de la Mojana, como bien lo llamaba también Orlando Fals Borda en Historia Doble de la Costa. También les recomiendo mucho ese libro. Es un pescador. Esta, por ejemplo, se ve la vivienda dispersa en estos canales de irrigación de agua en forma de espina de pescado, que muchas de estas cosas se conservan actualmente. Por ejemplo, en los materiales hay una combinación con la tecnología autóctona y moderna, lo mismo los materiales autóctonos y tradicionales, tienen una riqueza tipológica y espacial. Ellos, por ejemplo, tienen la zona más privada y ya una zona exterior que va a ser de cocina o de descanso. Digamos que ellos pueden ser precarios en tecnología, son simples sus construcciones, tienen una gran rapidez en la ejecución, pero viven en un ambiente completamente complejo. Está obligado a utilizar los recursos locales, digamos que por la dificultad precisamente por el transporte fluvial, y materialmente la combinación adecuada de palma, bloque, madera y eternit, como lo vemos. Y en otros casos, en otras zonas de la vivienda, en otros espacios de la vivienda, son más los materiales autóctonos como maderas rollizas, varas, palma para cerramiento como para cubierta. Este es el tema del paisaje, casi que las viviendas que están al borde de la fuente hídrica se pierden con todo el paisaje. Y digamos que unos rasgos importantes, que eso los vamos a abordar más en ese módulo, digamos que encontrar esas relaciones del territorio del agua, que corresponden a un ecosistema propio, una cultura y unas economías diversas, tienen unas faunas y floras específicas, tienen un agua con un factor común que los reúnen, tienen comportamientos propios según el agua, ¿cierto? Digamos que unas recomendaciones para esos territorios del agua en Colombia suelen estar al margen de procesos regulares de urbanización que difieren, por ejemplo, a los Países Bajos en Holanda. Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica carecen de infraestructura básica, sin embargo, estos hábitats pueden mejorar sus condiciones de habitabilidad considerablemente, trayendo experiencias exitosas de otros lugares.
Se recomienda, por ejemplo, el trabajo interdisciplinario, el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, paneles solares, el manejo adecuado de aguas servidas en la casa, por ejemplo, la utilización de baños secos. Digamos que también se va a abordar un módulo de conceptos teóricos relacionados con el agua, entonces digamos desde evolución con Ferrater, pensar en tipologías desde las ciencias naturales y las tipologías biológicas y psicológicas, y con Munera abordar el concepto desde lo que significa, de dónde proviene y qué implicaciones tiene como concepto. Pues el término de evolución va a ser bastante importante, ya que estas regiones del agua, específicamente en Colombia y bueno, en muchos lugares del planeta durante la historia, se han caracterizado por ser adaptativos, por ser adaptables, y el término adaptación está muy ligado con el término evolución y el término evolución con el término de creación. Esta fotografía es, por ejemplo, de una visita de campo que hice a la isla de Cascajal en Buenaventura, y va a mostrar cómo de una manera, aunque precaria y muy vulnerable, estas poblaciones se adaptan para vivir y para subsistir a un medio de agua. La adaptación con Harris y Hare, todo sistema vivo tiene un proceso de adaptación que pasa de una generación a otra, y los sistemas vivos tienen conflictos con factores bióticos y abióticos. Mesa, las diversidades territoriales del Urabá, fue una profesora de mi maestría, y Mosquera, la profesora Gilma Mosquera del Valle, con las tipologías de mar y de río del Pacífico. Y con creación, Capra, del libro La trama de la vida, los seres vivos no están limitados solo a un proceso de adaptación, sino también de creación, y es una danza entre competición y cooperación. Carrizosa en la trayectoria histórica de las poblaciones esclavas y aborígenes, una creación por la música, la alimentación y la cultura, que trajeron todas estas poblaciones esclavas y la compartieron también con los aborígenes. Y Garavito dice que todo proceso de poblamiento lo entiende como una creación de estilo. Esto es por ver algunos de estos conceptos. Unas estrategias en concursos, acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, esta fue una mención de honor y concurso de ideas para estudiantes, un prototipo de alojamiento turístico en Santorini para la revista Arquideas. Yo hice parte del concurso, lo elaboramos 4 arquitectas con un geofísico. Por ejemplo, fueron todos los mapas que obtuvimos de la investigación, hicimos unos diagnósticos para poder localizar la propuesta, y la hicimos en este polígono, acá, que fuera flotante, porque había unas zonas de conservación arqueológica que no podíamos hacer asentamientos en estas zonas. Eso, por ejemplo, es la planta urbana, es el acceso. Estos son los módulos, estos más pequeños son los módulos de hospedaje. Todas estas son unos módulos urbanos y de transición. Estos, por ejemplo, sería una piscina central entre ellos. Habían también, se podía pasar por unos viveros. Y estas son todas las plantas de los diferentes tamaños del módulo de investigación, el familiar, el de parejas, el spa, con los diámetros. Estos son los viveros y los jardines, las terrazas de puerto, los módulos articuladores de acceso, los módulos de evento, los módulos articuladores de piscina y terrazas. Esta, por ejemplo, es una de esas secciones con los módulos de vivero, las habitaciones, los módulos de acceso, y cómo el consumo energético
con la utilización de turbinas eólicas y de unas como anacondas, íbamos a abastecer de energía todo el complejo hotelero. Esta es una imagen como a vuelo de pájaro. Acá se ven los viveros, estas son las habitaciones y todo esto es transición de espacio público. Estos son los de acceso y como de eventos. Este es como uno de esos detalles, de esos módulos articuladores. Y este, por ejemplo, es el primer puesto del concurso Premio Corona Pro Hábitat, que consistía en proponer una vivienda adaptada a una zona de inundación. Nosotros también la zona había que proponerla. Nosotros lo propusimos en La Mojana. Es, digamos que no hicimos como tal solo un módulo de vivienda, sino más una propuesta urbana de adaptación, porque consideramos que estas viviendas no se pueden entender como aisladas, sino en colaboración comunitaria. En este caso participamos 4 arquitectos, bueno, también una quinta persona, un quinto arquitecto, que no podías, digamos, por ciertos temas, estuvo un poco aislado del equipo, pero digamos que fuimos 5 arquitectos y 2 historiadoras. Los arquitectos éramos de la UPB y las historiadoras de la Nacional. Y ya después de unos años, ya cuando había terminado mi tesis de maestría, participamos con mi directora de tesis y con mi hermana, que también es arquitecta, que hizo parte de los anteriores concursos también. Participamos en el concurso Semestec del 2018, llegamos a un filtro de 18 proyectos seleccionados entre más de 700. Yo me enteré por muy rápido, o sea, este concurso duró como 4 meses abiertos y yo me enteré 2 semanas antes de que cerrara, así que tratamos de hacer lo mejor posible con toda la información que teníamos y digamos que llegamos a ese filtro de 18 proyectos seleccionados. Nos hicieron recomendaciones técnicas, como algo de los paneles solares, algo de forma también como del módulo, como la propuesta del módulo de vivienda, era una vivienda productiva pesquera, pero sobre todo no pasamos ese filtro por no demostrar ese vínculo real con la comunidad y eso va a ser bastante importante. Por eso en el video anterior les insistía sobre los temas de emprendimiento eh, y sobre las herramientas comerciales que les pueden servir para que ustedes lo que van a abordar conmigo en la parte como teórica se vuelva práctica también en la medida que ustedes puedan participar en convocatorias. Entonces, esta es otra experiencia de una vivienda, unas viviendas para Vigía del Fuerte en Antioquia, cuando trabajé en la empresa de vivienda de Antioquia en Viva en el 2013. Esta fue como todo utilizar como de cierto tipo de estrategias para hacer más adaptables y más duraderas estas viviendas a estas zonas de vigía del fuerte. Entonces quiero compartir con ustedes todas esas estrategias que he podido ir desarrollando con el tiempo para que les sirvan también para sus proyectos y para su proceso académico. Este, por ejemplo, es un ejercicio que me gusta mucho. Vemos a ver si tenemos la oportunidad de desarrollarlo con la metodología que les voy a proponer. Es un ejercicio que me sirvió antes de hacer uno de los concursos para poder pensar en una vivienda productiva pesquera. Entonces la idea fue pensar en qué hacía el habitante durante todo el día. En este caso mi habitante era un pescador. Entonces el pescador, bueno, tal vez yo lo puse que se levantaba muy tarde o salía muy tarde, tal vez él sale desde las 5 o 4 de la mañana, va por el tema de la pesca, cuando se pesca almuerza también con esta pesca,
lo llevo al pueblo después de prepararlo para la venta y comencé a pensar en una granja de acuicultura y una vivienda productiva pesquera para la comercialización de esta pesca. Este ejercicio, de una manera muy didáctica y muy rápida, me sirvió para comprender más al habitante, para comprender más las personas y tal vez posiblemente para poder comprender más a este tipo de comunidades. Este fue otro de los dibujos de proceso para el concurso. Las plataformas, o la zona, las barcas, la acuicultura, la zona de acuicultura, un espacio de espacio público porque estas zonas pierden, digamos que bastante zona de terreno por la inundación en una época del año, entonces hacer que estén adaptados y ellos no pierdan como esa parte de espacio público, la conserven, y por supuesto la vivienda productiva pesquera ligada como a todo este tema de las plazoletas y de los caminos de circulación. Ya finalmente, el tema de las evaluaciones, bueno, como vieron, son varios módulos. En el transcurso de estos módulos tendríamos unas evaluaciones, que la propuesta que tengo es que sean 3 exposiciones y 2 trabajos por escrito. Las exposiciones las haríamos por Google Meet, por la plataforma Google Meet. Acordaríamos el momento para reunirnos, para hacer estas presentaciones. Son unas presentaciones cortas, pueden durar 10 o 15 minutos por parte del estudiante y unos 10 minutos de retroalimentación de mi parte. Pueden presentar en estas maquetas, hacer los videos o fotografías de las maquetas, unas imágenes, por ejemplo, unos collages, o si dibujan a mano también, buenísimo. Si son de otras profesiones diferentes a la arquitectura, podemos pensar en unas presentaciones más de unos textos. Y ya en el caso, si son arquitectos o son personas de otras profesiones, también 2 trabajos por escrito. Vamos a ver un poco de las normas APA para actualizarlos en esa información para que puedan presentarlo bien en el caso de que ustedes quieran continuar con investigación en otras instancias. Ya digamos que discriminaría pues bien cuál sería el porcentaje, y como les decía, tendríamos unas sesiones de Google Meet para estas evaluaciones y otras sesiones de Google Meet que podrían durar pues de 40 a 1 hora por estudiante. Acordaríamos por supuesto el horario con cada uno de ustedes y con mi horario para tener unas sesiones de asesoría. Entonces serían los módulos que están en la plataforma del Moodle de formación continua, y otras sesiones que por ahora pueden ser en Google Meet, pero también pueden ser tal vez en unos foros o en unos encuentros que podamos acordar también en la plataforma. Pero esto lo acordaremos pues con tiempo, en la medida que ustedes también se entusiasmen y se animen por querer abordar esos territorios del agua conmigo, y poder poner a prueba y de aprendizaje para sus vidas profesionales, que es un tema de una arquitectura resiliente, que está muy adaptada y está muy acorde con lo que nos está ocurriendo actualmente. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado estos 2 videos, este primer módulo introductorio. Quedo atenta a preguntas, a comentarios, a sugerencias. Pueden escribirme al correo electrónico. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo.